Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy el IBEX 35 con caídas del 1,59% y entre otras acciones veremos Pony.ai, Solaria y Puig. Como siempre, os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Bueno, como veníamos comentando, estamos en una zona clarísima de resistencia en el IBEX 35, esta zona que teníamos comprendida entre 13.855 y sobre todo esta zona de 14.315. Venimos haciendo un movimiento lateral desde prácticamente el 20 de mayo. Ayer abríamos con un hueco alcista y hoy con la caída que hemos tenido hemos acabado cerrando este hueco alcista y cerrando por debajo de esta zona de soporte. Os recordamos que tenemos un objetivo bajista, zona de 13.400 puntos, y pensamos que lo más probable es que lo acabe cumpliendo, ¿vale? Para anular este objetivo bajista deberíamos ver cierres por encima de esa zona de 14.315, que ya comentamos que era una zona muy importante de resistencia, porque como podéis ver, pues es una resistencia que viene desde el año 2008. Aquí lo tenéis, y como desde entonces, pues bueno, ya marca esa zona de resistencia, y de momento pues sigue sin poder superarla. Superarla pues sería positivo. Vamos a traer rápidamente el SP500, simplemente para marcaros que estamos en zonas también de resistencia. Si acaso lo vamos a ver en velas semanales, que se ve más claro, lo tenemos marcado. Y aquí, como veis, con las subidas de ayer, pues estamos justo en esta zona que habíamos marcado de resistencia entre los 6.000 y 6.150 puntos. Consideramos que superar esa zona de 6.150 puntos sería positivo para la bolsa de Estados Unidos y se podrían ver más subidas. Si vamos a ver el Nasdaq 100, también lo vamos a ver en las velas semanales. También podemos ver cómo ayer precisamente pues cerraba en la zona que nosotros tenemos marcado como zonas, la parte más alta de la zona de resistencia que tenemos marcado para el Nasdaq 100. Así que también vamos a ver si es capaz de finalmente acabar superando esa zona, cosa que consideramos que sería positivo y se podrían ver más subidas en los mercados. Nosotros de momento estamos sin hacer compras tanto en la bolsa general como en la bolsa de 0 a 1 millón. Y en el caso de ver superado estas zonas de resistencia podríamos plantearnos entrar en alguna que otra cosa más. Bueno, vamos a ver las acciones que tenemos preparadas hoy. Comenzamos con Acciona Energía, una subida del 2,60%. Una acción que venía claramente bajista, como podéis ver, y habíamos marcado esta zona de soporte, la perdió a la baja, eso lógicamente siempre es negativo. Y bueno, acabó marcando, como veis aquí, esta zona de 13,85, que ahora es zona de soporte. De aquí ha conseguido rebotar, superar esta zona que habíamos marcado clara de soporte y, como veis, superar media móvil 200. Desde aquí, como veis, subía hasta esta zona de 19,84 y caía hasta la media móvil 200, que la sujetaba como zona de soporte y nuevo rebote. Así que, como podemos ver, estamos justo en zona de resistencia de muy corto plazo y superarla pues le daría pie a ver más subidas, ¿vale? Tenemos esta zona de soporte, perdón, de resistencia entre 19,83 y esta zona de 20,10. Superarla pues bueno, daría pie a ver más subidas en principio en Acciona Energía, pero lo que nos ha gustado ha sido este apoyo, ¿vale? Esta superación de la media móvil 200 y este apoyo, así que si conseguimos superar esta zona de resistencia, pues podríamos pensar en ver más subidas en Acciona Energía, donde tenemos una zona clara para nosotros de resistencia, que sería también lógicamente positivo superar esta zona de 24,15. Vamos a ver Nextil. En el caso de Nextil, ya comentamos también que bueno, que una acción que veníamos viendo claramente bajista, pero que le detectamos, como veis aquí, pues este rango lateral roto al alza y le marcamos objetivo alcista a zonas de 0,53, que veremos con el tiempo si la acaba cumpliendo. Y bueno, os recordamos que tenemos un Excel donde vamos siguiendo, en este caso, todos los objetivos, tanto alcista como bajista, que vamos marcando, pero lo empezamos a hacer a partir de mayo, así que este objetivo lo habíamos marcado en abril, no está dentro de ese Excel. Pero bueno, como veis, pues estamos aquí en una zona de resistencia de corto o de muy corto plazo, y hoy justamente ha llegado a esa zona y no ha podido con ella superarla, pues le podría dar pie a ver más subidas y, por qué no, comentamos, ir a buscar este objetivo alcista. Y también se podría considerar, aquí podéis ver como tengo marcado este canal bajista, que una vez roto al alza, como podemos ver aquí, pues podemos marcarle un grandísimo objetivo alcista. Si acaso se acaba cumpliendo este objetivo alcista que tenemos en la zona de 0,53, podríamos proceder a marcarle otro objetivo alcista, en este caso por la ruptura de este canal alcista, ¿vale? Pero la verdad que nos saldría un objetivo bastante grande. Continuamos a ver la siguiente acción, en este caso vamos a ver Solaria, que lo sigue haciendo bien, pero bueno, estamos ya detectando que en el corto plazo pues le sigue o le está costando seguir con las subidas. Aquí tenemos ya dos velas con mucha mecha por la parte superior y, como veis, bueno, había conseguido superar estas zonas de resistencia, eso siempre es positivo,
pero ahora mismo se encuentra en la siguiente zona de resistencia, que podemos marcársela justamente en esta zona de los 10,28, que como veis, pues prácticamente es donde hoy ha detenido la subida y de ahí ha tenido cierto retroceso. Así que sería interesante para Solaria superar esa zona de los 10,28. En el caso de superarla, pues pensaríamos sería una franja entre 10,28 y prácticamente esta zona de 10,80. Superar esa zona de 10,80, pues bueno, podría darle pie a intentar buscar zonas de 12,40, y donde nosotros consideramos que la zona importante a batir en Solaria. Superar esa zona de 12,40 sería muy positivo, porque como siempre os comentamos, aparte de tener esta zona tanto de soporte como de resistencia marcado en verde, tenemos esta directriz bajista marcada en rojo, y superarla pues lógicamente sería positivo. Vamos con Amper, ¿vale? En este caso también, como comentamos, una vez que la hemos analizado, también un chicharro, pero que estamos detectando, bueno, este movimiento, como veis aquí, lateral, ¿vale? Sería muy interesante superar la zona de 0,33, pero lo que es en el muy corto plazo, ha conseguido superar tanto media móvil 200, ¿vale? Como esta zona de resistencia y de soporte tenemos marcado entre las zonas de 0,12 y zona de 0,13,4. Eso es muy positivo. Y además, como hemos contado, superaba media móvil 200 y una vez superada, cada vez que ha venido a visitarla, pues ha servido de soporte. Y tenemos una clara tendencia alcista en la media móvil 200. Así que bueno, superar esta zona de resistencia sería interesante. Como veis, precisamente en la sesión de ayer no pudo con ella. Nos dejaba una vela con mucha mecha superior, cerrando justo en esta zona de resistencia, y hoy con caídas, en este caso del 4,65%. Cualquier acercamiento a la zona de la media móvil 200 podríamos considerar una oportunidad de entrada en Amper, siempre lógicamente con sus stops correspondientes. Vamos con Puig, la seguimos viendo en un movimiento lateral, pero hoy con las caídas que ha tenido del 3,34%, pues vuelve a cerrar por debajo de esta zona de 16,62. Como veis, zona de antiguo soporte, y que últimamente pues la viene superando tanto al alza como perdiendo a la baja, pues de forma constante. Así que como veis, bueno, como comentamos, un movimiento lateral y estamos muy cerca de la media móvil 200. Consideramos que para que Puig siga mejorando, va a tener una pequeñísima mejora. De momento no es nada, digamos, para tirar las campanas al vuelo. Para nosotros se mejoraría aún más si consigue superar la media móvil 200 y consigue que esta acabe dándose la vuelta, girándose al alza. ¿Vale? De momento sigue tonteando con esta zona de soporte, y hoy, como estamos viendo, pues bueno, perdiendo a la baja. Así que habría que vigilar en caso de más caídas, sobre todo esta zona de 13,78 son sus mínimos históricos, y que en caso de perderla pues se podrían ver más caídas. De momento sigue con su tendencia bajista desde que salía a bolsa. Os traemos Siemens Energy, porque hoy, en este caso, con una subida del 1,40%, pues bueno, lo sigue haciendo bien. Teníamos un pequeñito movimiento lateral, roto al alza, y como comentamos, a pesar de no marcar el objetivo alcista, pues prácticamente comentamos que éramos, bueno, esta franja lateral se está moviendo en torno a 7 euros, así que una vez superada esta zona de 89,40, pensamos que podía llegar a zonas de 96, y veníamos comentando que no tiene ninguna resistencia por el camino, y que bueno, simplemente pues habría que vigilar esta zona de 100, ¿vale? Como en este caso resistencia por número redondo, número psicológico. La verdad que es una acción que lo viene haciendo muy bien, con fortísimas subidas. Os traemos a la continuación varias acciones de Estados Unidos. Una de ellas es PonyEye. Ayer subía con bastante fuerza. Aquí tenéis, tenemos soporte en 11,80. Le marcamos un objetivo bajista que se acabó cumpliendo. Ya lo comentamos en la hoja de Excel. ¿Vale? Una vez cumplido este objetivo bajista, comentamos, marcamos esta vela. Ya comentamos que bueno, que ya ha conseguido alcanzar este objetivo bajista, y que marcamos esta vela porque nos dejaba una vela martillo y podíamos pensar en ver subidas para PonyEye. Ayer lo hizo muy bien, subía bastante fuerte, ¿vale? Volviendo a superar esta zona de 11,80, sobre todo el calor también de la subida de Tesla, ¿vale? Ya que bueno, estaba implantando el robotaxi, y esta es una inteligencia artificial también destinada o encaminada al tipo de negocio del robotaxi. Así que bueno, fuerte subida de ayer, pero bueno, vamos a ver si sigue con las subidas. La sesión de hoy está prácticamente plana. Teníamos resistencia en zonas de 14,46 y luego ya en zonas de 16,26, ¿vale? Superar sería interesante, y sobre todo superar tanto zonas de 21,32 como esta zona de 23,90. Nosotros tendríamos precaución en el caso de ver precios por debajo de los mínimos marcados en esta vela martillo en los 10,82. Bueno, vamos a ver Abbott Laboratories, y en este caso, bueno, la traemos, hace tiempo que no la traíamos, pero simplemente para marcaros que ayer subía con muchísima fuerza y que se quedaba muy cerca, como veis aquí, de sus máximos históricos, zona de 140. Teníamos marcado este movimiento lateral con objetivo alcista que ya se acabó cumpliendo, y como veis, pues bueno, lo sigue haciendo muy bien, y vamos a ver si es capaz de superar esta zona que hemos comentado de los 140,55, que es su zona de máximos históricos. Si acaso vamos a limpiar un poco el gráfico para que todas estas líneas no nos molesten.
para los próximos análisis. Aquí yo creo que se ve más claro, ¿vale? Movimiento lateral, rotor al alza, objetivo alcista cumplido. Y bueno, por último vamos a traer Robinhood, y en el caso de Robinhood, pues la verdad que lo está haciendo muy bien también, fortísima subida, de que bueno, marcamos en 2024 este pequeñísimo, ahora pequeño objetivo alcista que se ha acabado cumpliendo. Nosotros lo cogimos, pero luego tuvimos la mala suerte, nos saltó el stop y luego, como veis, bueno, fortísimas subidas para Robinhood. Así que aquí iniciaba esta tendencia alcista y está muy cerca de su zona de máximos históricos en zonas de $85. Así que vamos a ver qué ocurre en esa zona. Superarlo sería positivo y se podrían ver más subidas, ¿vale? Pero de momento, como veis, si acaso el último impulso alcista desde el mes de abril, desde las caídas del mes de abril, que vino a visitar a media móvil 200, pues se ha subido muy fuerte, muy vertical y alejándose mucho de la media móvil 200. Y por eso hay que tener también cierta precaución. Vamos ahora ya con las consultas de los miembros del canal, en este caso 9200, que nos da gracias por el vídeo, si nos manda un saludo, muchas gracias. Aquí Carls KM que nos comenta, muchas gracias por el vídeo, un saludo, nada, gracias a ti. 01311 que nos comenta, muchas gracias Alejandro. Dice, seguiré vigilando Siemens Energy, la acabamos de ver, y Steve Lauder, a ver si tenemos un julio alcista. Estoy dentro en Intel a 19 euros, bueno, supongo que sean 19 dólares, bueno, ahora veremos. Parece que quiere darse la vuelta. Puedes echarle un vistazo, vamos a ver si acaso rápidamente Intel. Vamos a buscarla. Vale, Siemens Energy ya la hemos visto. Y bueno, como bien comentas, pues sí que, bueno, parece que quiera darse la vuelta, está mejorando un poquito. Y si acaso, pues bueno, sigue estando aquí, bueno, como veis, esta zona de... Bueno, pues la tienes bien, en el 19 está en 22, de momento la tienes bastante bien. Consigue superar, como veis, esta directriz bajista, eso siempre es positivo, si acaso la vamos a prolongar, para que se vea claramente cómo la está superando, y eso también siempre es positivo. Y como veis, la media móvil 200 que venía claramente bajista ya se está aplanando, y bueno, ayer cerraba por encima de la media móvil 200, vamos a ver si sigue con las subidas. Ahora tendríamos resistencia en zona de 22,90, luego tendremos resistencias 23,86, luego ya zonas de 26,32 y luego ya, como veis, zonas de 27,62. ¿Vale? Así que bueno, de momento aquí parece haber hecho un suelo, ¿vale? En esta zona entre 18,4 y 18,78. Y como veis, pues sería bastante negativo perder esa zona. Así que una vez que tú nos has comentado que estás en zona 19, de momento puedes poner el stop por debajo de esa zona de 18,04, que sería muy negativo perforar la baja, ¿vale? Incluso tenemos aquí también una zona que teníamos marcada en zona 16,56 como zona muy importante. Y bueno, si ves que sigue subiendo, pues podrías ponerle tu stop por encima de tu precio de compra para intentar proteger tu capital. Lógicamente no estaría en zonas de soporte por debajo de soportes, pero protegerías el capital. Te podría tener la mala suerte, que a veces también puede suceder, que te acabes estando el stop, ¿vale? Que luego, pues bueno, rebotea al alza contigo fuera, ¿vale? Pero nosotros siempre, bueno, insistimos mucho en el tema de proteger el capital al máximo posible. Vamos con la siguiente consulta. Vamos a ver, la tenemos por aquí. Ángel comenta, muchas gracias Alejandro, seguimos aprendiendo. Esa es la idea, yo siempre digo que todo el mundo tiene que seguir aprendiendo. Una vez aunque te sepas mucho la teoría, pues también luego la práctica, pues también se aprende muchísimo. Y Arturito, que en este caso, que nos comenta, muy buenas, ¿cómo ves para entrar a ASML? Muchas gracias. Vamos a ver ASML, también hace tiempo creo que no la miramos. Aquí tenemos ASML Holding, la vamos a ver en el mercado de Ámsterdam. Pues bueno, aquí en ASML Holding, pues como veis, bueno, marcamos objetivo alcista, se cumplió, marcamos objetivo bajista, también se cumplió, y teníamos marcada esta zona importante, tanto de resistencia como soporte, entre 740 y zonas de 755. ¿Vale? Así que su siguiente zona de resistencia, como se puede ver aquí, es esa zona. Ahora, para entrar, que es la pregunta que tú nos comentas, pues ahora mismo, digamos, estaríamos prácticamente en tierra de nadie. Si acaso está también mejorando, como veis, superando a media móvil 200, ¿vale? Incluso aquí superando esta zona pequeñita de resistencia, aunque no de forma muy clara. Vamos a ver si acaso vamos a marcarla aquí, que se vea. Podemos ver aquí como zonas de resistencia, toda esta zona de aquí. Y bueno, ayer hoy nos dejaba una vela interesante, pero hoy, como veis, nos ha dejado una vela que no ha conseguido acabar de superar esta zona de 696. ¿Vale? Pero si la superase, en próximas sesiones tenemos muy cerca esta zona de resistencia. Como soporte en el muy corto plazo, pues le podemos marcar estas zonitas de aquí entre 631 y esta zona de 638. Una recaída, por decirlo así, a esta zona, ¿vale? Donde podría estar dejando un momento lateral. Pensamos que sería una zona donde podría ser interesante intentar entrar.
De momento lo que estamos viendo es una falsa ruptura por la parte superior. Y así que bueno, vamos a seguir vigilándola. 2 puntos si acaso de entrada, luego con sus correspondientes stops. Uno sería si alcanza zonas de 631 a zonas de 638, es decir, por esta zona de aquí. Si vais a caer y luego vieses aquí cierto rebote, se puede entrar. O si acaba superando esta zona, ¿vale? De los 696 euros, en este caso en cierre diario, ¿vale? Aunque tendríamos luego zonas muy importantes de resistencia como estamos viendo aquí. Pero eso serían entradas en el muy corto plazo. Ya entradas para más, en este caso medio plazo, pues sería si supera esta zona de 755 o caídas a zonas de 525. Por eso comentamos que estamos ahora mismo prácticamente en tierra de nadie. Siempre comentamos que para entrar lo suyo es buscar zonas de soporte o buscar zonas cuando supera resistencias o alguna figura de vuelta. De momento no tenemos figura de vuelta, pero sí que estamos empezando a tener, como veis aquí, este movimiento lateral. Así que nada, vamos a dejar el vídeo hasta aquí. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a los miembros del canal, por vuestras consultas. Esperamos haberos resuelto las dudas. Y como siempre, muchas gracias a todos los que hayan hasta el final del vídeo por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.